Juntos comenzamos leyendo el Evangelio de Juan. Ahora vamos a mirar la parte final del capítulo, ¿sí? La parte final del capítulo vamos a leer y vamos a considerar allí algunas lecciones que este relato y estos hechos nos dejan para cada uno de nosotros. Qué bueno cuando la palabra del Señor nos habla, nos ilumina y nos muestra. Dice capítulo 9 del Evangelio de Juan, verso 34. Juan 9, 34, respondieron y le dijeron: ¿Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Esto es de la sinagoga, el templo. Jesús le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Eres tú el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo es. Él le dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El relato es del milagro o de la obra que hace Jesús cuando va a sanar a aquel ciego de nacimiento. Un muchacho que había nacido ciego del vientre de su madre nació, nunca había podido ver, siempre había estado ciego toda la vida. Y en el capítulo 9, cuando comienza el capítulo, nos muestra la Biblia cómo Jesús se encontró con esta persona que había nacido totalmente ciega. Jesús se encuentra con ella y va a ser algo medio diríamos, incomprensible para muchos, ¿no? Lo que sí, la obra del Señor es maravillosa y Dios es soberano, Él actúa de maneras misteriosas, de muchas maneras. Estaba con una persona que estaba ciega, no podía ver, y uno piensa cuántas veces el Señor habló, tocó o hizo algo, o solamente lo dijo y el milagro ya se produjo. En este caso no lo hizo así, en este caso tomó tierra, es decir, tomó tierra, escupió en tierra, escupió la tierra, formó barro con la saliva que él había puesto y untó con ese barro los ojos del ciego. Ahora, no solamente Jesús hizo eso, porque vamos a anotar algunas cositas esta noche para nuestras lecciones. Dice capítulo 9, verso 6, dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este es el hecho que relata el capítulo, ¿no? Jesús unta sus ojos con barro, pero va a hacer algo más. Jesús le va a hablar. No solamente le pone los barros y dice: ya estás viendo. Le va a hablar. ¿Por qué es importante este detalle? Porque Jesús le va a hablar y este muchacho va a obedecer lo que Jesús hace. Jesús le dice: bueno, ahora anda al estanque Siloé y lávate. Y cuando él va y se lava, vuelve viendo. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos un acto de fe. Porque fe es lo que hizo este muchacho. Jesús le dijo: ve al estanque y lávate. ¿Y él qué hizo? Obedeció. Fe. ¿Qué vemos acá? Algo fantástico, algo fundamental. Él le creyó a Jesús. Si nosotros dijéramos quién cree en Jesús, en toda la escuela dominical levanta la mano, toda la iglesia levanta la mano. Pero es realmente la fe que la Biblia enseña. Porque acá nosotros vemos que este muchacho le creyó y cuando le creyó, obedeció lo que dijo Jesús. No cuestionó, no se puso a pensar: ¿y será, no será? ¿Se podrá, no se podrá? Él fue y hizo lo que Jesús le dijo. Obedeció. La fe. La fe. El relato sigue y el relato tiene varios textos, muchísimos textos donde comienza una especie de interrogatorio con el muchacho. Los fariseos lo llaman y lo comienzan a interrogar. Y dice la Biblia así en el capítulo 9, verso 13: llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. Y el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Testimonio, simplemente dijo lo que Jesús había hecho. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, ¿por qué no guarda el día de reposo? Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego:
¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Él le dijo que es profeta. Verso 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Lo que vamos a ver esta noche es lo siguiente. Lo que es cuando Jesús abre los ojos espirituales. Cuando Jesús abre nuestros ojos espirituales. Si nosotros tomamos un paralelismo, físicamente nosotros no nacimos ciegos. Todos, creo que los que estamos en esta reunión, estamos viendo, podemos ver. Nuestros ojos ven, nos vemos, estamos frente a la pantalla y podemos vernos. Físicamente no nacimos ciegos. Pero sí la Biblia nos enseña que espiritualmente sí nacimos ciegos. Espiritualmente todos, de nacimiento, desde que nacimos de mamá, nacimos ciegos a las cosas espirituales. Es decir, no poder ver más allá de lo que el ojo humano puede ver. Este era el problema de los escribas y fariseos, los que estaban interrogando al muchacho. Y uno se da cuenta, mirando el pasaje, que uno de los primeros obstáculos, el primer problema para poder tener vista espiritual es la incredulidad. La incredulidad nos deja ciegos espirituales. Dice el capítulo 9, verso 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista. No creían. La incredulidad ciega nuestros ojos espirituales. No nos deja ver. No nos deja ver. El gran milagro que hizo Jesús en este muchacho no se compara con el gran milagro que hizo con nosotros el día que nos salvó. Porque el día que nosotros nos salvó el Señor no solo perdonó nuestro pecado, lavó nuestro corazón, selló nuestro corazón con el Espíritu Santo, sino que nos dio vista espiritual. Desde el día que el Señor llegó a nuestro corazón, nosotros tomamos la Biblia y podemos ver más allá de lo que cualquier intelectual persona que lee la Biblia puede ver. Porque el Espíritu Santo se encarga de abrir nuestros ojos y mostrarnos y poder ver el mundo espiritual, que es paralelo al mundo que vivimos, el mundo eterno, porque Dios nos abrió los ojos espirituales. Cuando uno descubre esto, cómo el Señor abrió nuestros ojos y comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Y comenzamos a entender cosas que antes no podíamos entender. En este interrogatorio que había con el muchacho, uno puede ir viendo esos pasos que se van dando cuando le iban haciendo preguntas al muchacho. Capítulo 9, verso 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, dice, que antes yo era ciego, pero ahora veo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, descubrimos que podemos ver. Que podemos ver, cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, podemos ver más allá de lo que cualquier ojo humano puede ver. Una cosa sé, que antes yo era ciego, pero que ahora veo. Entonces, yo quería en esta noche poder considerar algunas cositas acerca de esto. Ahora veo. Ahora veo. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Nosotros leemos la Biblia, nos alimentamos de la Biblia, estudiamos la Biblia, recibimos la Biblia, compartimos la Biblia. Lo interesante de esto es que cuando nosotros hacemos esto, está la posibilidad de que nuestros ojos se abran y poder ver. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo primero que nosotros vemos? Acompáñenme, por favor, al libro del Apocalipsis, capítulo 3. Libro del Apocalipsis, capítulo número 3. Capítulo 3 del libro Apocalipsis. Dice el verso 17 y 18 así. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17 y 18. Dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas ricos, y vestiduras para que vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando el Evangelio llega a nuestro corazón, ¿qué es lo que vemos? Bueno, es interesante esto, ¿no? Porque nos vemos a nosotros mismos. Y nos vemos como Dios nos ve. Hay algo que siempre, cuando uno ve la predicación del Evangelio, ¿no? El mensaje del Evangelio es un mensaje que no es muy ni tan complicado. Es el anuncio de la muerte del Hijo de Dios. Cristo vino al mundo, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje del Evangelio, según Lucas, dice que Jesús envió a los discípulos para que vayan y prediquen el mensaje del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Cuando el Evangelio se sale de su curso que Jesús mandó, se puede llegar al punto tal como muchas veces uno puede escuchar por ahí, ¿no? Cuando se enfatiza en el mensaje del Evangelio la sanidad, la prosperidad, de que todo te va a salir bien, de que Dios hoy te va a bendecir, que si vos lo crees, Dios lo va a hacer. Y es algo que está un poco fuera de lugar del contenido verdadero del mensaje del Evangelio. Porque Cristo Jesús vino al mundo no para eso específicamente, aunque Dios puede bendecirnos de una manera más rica que jamás lo hubiésemos imaginado. ¿Qué es lo que vemos? Y dice Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Y aquí hay un diálogo, ¿no? Un diálogo de Dios con una iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia que había dejado afuera al Señor. Dice, porque tú dices, esto es lo que yo digo, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, eso es lo que yo veo. No necesito de Dios. De Dios necesitan las personas débiles, las personas que no tienen fuerza, las que no tienen carácter, las personas... No necesito de Dios. Yo no necesito la religión. Esto lo hemos escuchado. Es más, uno lo ha dicho, lo ha pensado antes de conocer a Cristo. Yo no necesito. Esto es lo que está diciendo el texto, lo que está enseñando. Ahora dice el verso 17, la parte final dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Tú eres un miserable. Tú eres un pobre. Tú eres un ciego y tú eres un desnudo. Ahora, es importante entender que es Dios quien dice esto. Que es Dios quien está diciendo esto. Ahora, Dios lo dice en su palabra, nos revela nuestra condición. El gran problema es que no lo vemos. Es muy posible que lo veamos en otro. Cuando nosotros levantamos los ojos al mundo en el que vivimos, vamos a ver el pecado en toda su bajeza. Podemos ver y podemos comentar todo lo que pasa en el mundo, lo que está pasando en los hogares, en las familias, en los jóvenes, aún en las personas mayores. Pero a veces es muy difícil poder verlo en mí. Y entonces Dios dice, mira, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres un ciego y eres un desnudo. Verso 18, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Para que veas. El libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26. Acompáñenme a este pasaje, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 26. Dice así. Este pasaje es el relato del testimonio de la conversión del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos 3 veces aparece el testimonio, el relato de la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. El capítulo 26 vamos a leer estas palabras y dice así, Hechos capítulo 26, verso 15. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre sus pies. Para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados,
y herencia entre los santificados. Cuando el Señor llama al apóstol Pablo, le va a decir específicamente, fíjese en el verso 28 lo que le dice, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Para que abra sus ojos. ¿Cómo hacía Pablo para abrir los ojos de aquellas personas? Pablo predicaba el mensaje del Evangelio. Pablo predicaba el mensaje de la cruz. Pablo predicaba la obra de Dios. Y la luz llegaba y los ojos se abrían. Y cuando los ojos se abrían, las personas se convertían, respondían, porque podían verse como Dios las ve. Que nuestros ojos espirituales, cuando nuestros ojos espirituales vemos, lo primero que vemos es que nos vemos a nosotros mismos, pero también vemos algo más. Podemos ver a la cruz. Cuando nosotros vemos a la cruz, ¿qué vemos? Es notable esto, porque nosotros podemos leer la Biblia y podemos ver los evangelios y compaginar los 4 evangelios y ver la crucifixión del Señor y ver el sufrimiento del Señor y ver lo que pasó en aquel momento en aquella cruz. Pero ¿qué realmente estamos viendo? ¿Estamos viendo todo lo que le han hecho a Jesús, lo que le estaban haciendo a Jesús, lo que Jesús estaba sufriendo? Sí. Pero cuando nuestros ojos espirituales se abren, ¿saben qué vemos? Allí vemos nuestros pecados. Ahora, esto es maravilloso, porque es la puerta que nos abre la entrada al cielo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿recuerdan? A Nicodemo le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y cuando uno contempla la cruz, y con los ojos espirituales puede ver allí al Señor Jesucristo muriendo en ese madero. Y cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, así nosotros podemos ver que cada pecado que nosotros cometimos, desde que tenemos uso de razón, hasta el día que el Señor nos saque de este mundo, Dios lo puso sobre el Señor Jesucristo. Aquel hombre que había sido ciego de nacimiento, él le dijo a aquellos fariseos, yo una cosa sé, que antes era ciego, ahora veo. Una cosa, hermanos, a mí Alonso siempre me impactó en los estudios que él daba, no tengo libros, cassette de él, estudios que son muy realmente profundos, pero que hacen muy bien a nuestra alma. Alonso decía, saben hermanos, el verdadero arrepentimiento viene después de la conversión, porque ahora tenemos luz, porque ahora podemos ver más que el día de nuestra conversión. Veo la cruz. Antes era ciego, pero ahora veo la cruz, veo lo que pasó en la cruz. Veo mis pecados en la cruz. ¿Pero qué más veo? Puedo ver a Dios. Puedo ver a un Dios que me ama. Y puedo ver que no solamente son palabras, porque sí hay hechos en esa cruz. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y uno puede mirar la cruz y puede ver cómo Dios está dando a su Hijo por amor a los pecadores. Porque de tal manera Dios nos amó, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea. Fíjense en que la incredulidad es la mayor fuerza que impide que los ojos se puedan abrir. ¿Ustedes recuerdan? Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Lázaro había muerto. Jesús llega 4 días después que él estaba en el sepulcro. Las hermanas se le acercan y le dicen, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Jesús observa el cuadro y le dice a una de ellas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Poder ver algo que el ojo humano no puede ver. Ningún microscopio puede ver, ningún telescopio puede ver. Porque estos se ven con ojos espirituales. Y cuando miramos la cruz, vemos a un Dios que nos ama. Vemos a un Dios santo. Un Dios que rechaza, un Dios justo que condena, juzga y castiga el pecado, porque Dios es un Dios justo. Dios jamás pasará por alto ningún pecado. El pecado más escondido que el hombre pueda llegar a tener no pasará por alto.
Es más, Dios no lo pasó por alto, porque Dios tomó cada pecado que el hombre cometió, cada pecado que nosotros cometimos, y lo cargó sobre Jesús. ¿Qué más vemos? Ahora veo la cruz, y ahora veo lo que está haciendo Dios en esa cruz, y lo que está haciendo lo está haciendo por mí. Los fariseos seguían discutiendo con este muchacho, y seguían discutiendo con él. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, es interesante cuando uno mira el testimonio de Pablo, ¿no? La vida del apóstol Pablo, ¿no? Él era un fariseo, él era alguien que perseguía a la iglesia, él era el que no podía ver lo que después vio después de su conversión, pero así en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, él va a escribir esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Ahora Pablo, aquel que perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo puede ver. ¿Qué puede ver? Que Cristo Jesús vino al mundo. Y vino con un propósito, para salvar a los pecadores. No vino para condenar. El Evangelio de Juan capítulo 3 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Pablo fueron abiertos sus ojos, él va a escribir 1 Timoteo y él va a decir así, con toda su fuerza seguramente, con todo su corazón escribía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, él podía ver con sus ojos espirituales el descenso de Jesús. Por eso Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él puede ver ahora, él puede ver, porque los ojos espirituales fueron abiertos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo va a decir esto, de los cuales yo soy el primero. Qué interesante que es esto, ¿no? Porque cuando dice primero es el primero a la fila. Uno puede ver, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Según Francisco de la Cueva decía así, es el primero en la fila, pero es el primero en cuanto a la gravedad del pecado que llevaba en su corazón. Pablo se pone acá, yo soy el primero. Ahora él veía que él era pecador. Ahora él veía que era el primero de los pecadores, pero ahora él veía que ese Dios había venido por ese pecador. Y Pablo dice, fui recibido a misericordia. Él podía ver ahora que Dios es un Dios de misericordia, que podía recibir a ese pecador. Los ojos espirituales. Los ojos espirituales. Acompáñame por favor a Juan capítulo 9. Vamos al pasaje, ¿sí? Capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Verso 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Lo expulsaron. Ahora, este muchacho después que fue expulsado de allí del templo, de la sinagoga, quedó así, no podía entrar, o sea, había sido expulsado de lo que era la vida religiosa de Israel, lo habían echado. Ahora, qué interesante que es esto, ¿no? Ellos lo habían echado, pero Jesús no lo había echado. Es más, Jesús lo va a buscar. Y dice el versículo número 35, yo Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 36, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto. Ahora, no, es verdad que en ese momento él estaba viendo con sus ojos físicos la persona de Jesús. Él estaba viendo los rasgos de Jesús, los ojos de Jesús, el cabello de Jesús, la persona frente a frente de Jesús. Hoy nosotros no vamos a ver eso. Es imposible poder ver a Jesús de la manera que él lo vio frente a frente. Pero aquel muchacho en aquel momento pudo ver con ojos espirituales quién era Jesús.
pudo conocer quién es Jesús. Y miren lo que dice el texto, la respuesta de este muchacho. Verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es. Ahora, yo quiero parar un cachito acá, ¿no? Un cachito, un ratito, mejor dicho, ¿no? Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando yo amo mi Biblia, estoy con Jesús. Y Jesús habla. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales, ¿saben? Podemos ver a Jesús. Podemos ver a Jesús con esos ojos espirituales. Poder ver a ese Jesús que es fiel, que siempre está y siempre va a estar. Jesús le dice a ese muchacho estas palabras. Pues le has visto. El que habla contigo es. No, yo no encuentro un momento más lindo que cuando cada uno, cuando abre su Biblia y escuchamos la voz de Jesús, oír la voz de Jesús, poder ver a Jesús. El que habla contigo es. Cuando abrimos la Biblia, Jesús está hablando conmigo. Jesús está hablando con nosotros. ¿Le has visto? El que habla contigo es. Dice el verso 38 así. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué cortito este versículo, pero ¿cuánto tiene? Verso 38, él le dijo, creo. Fíjense que hoy en día, como decíamos, si dijeron, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo creo. Y todos creemos. Ahora saber Biblia no es creer. Conocer la Biblia no es conocer al Señor. Si bien la Biblia es el camino para conocer al Señor. Él dice creo. Pero ahí nomás, inmediatamente, va a ocurrir algo con este muchacho. Él va a hacer algo que va a hacer la evidencia de que es una fe genuina, que realmente creyó. Y miren qué simple que es la Biblia, cómo la Biblia nos muestra esto. Dice, creo, Señor. Reconoce a Jesucristo como su Señor. Ahora acepta a Jesús como su Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamás Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo te digo. Ahora él dice, creo, Señor. Reconoce a Jesús como su Señor. Acepta a Jesús como su Señor. Se pone bajo el señorío del Señor. Ahora Jesús es su Señor. Pero luego va a hacer algo más. Él dice, creo, Señor. Y luego, ¿qué va a hacer? Dice, y le adoro. Ahora, esta es la experiencia más grande y más maravillosa que cualquier pecador salvado puede llegar a alcanzar. Adorar al Señor. ¿Cuánto hemos escuchado acerca de la adoración? ¿Cuánto podemos saber acerca de la oración? Pero yo me pregunto esto, ¿cómo poder explicar la adoración? Es como a veces piensan, ¿no? ¿Cómo poder explicar? Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Yo amo a mis hijas con todo mi corazón. ¿Cómo puedo explicar eso? Le adoró. Rindió su corazón. Reconocía su grandeza. Reconocía quién era Jesús. Y le adoró. Miren, ustedes hace unos minutos terminaron la cena del Señor. Momento maravilloso. Cada primer día de la semana tenemos el mandamiento del Señor. Hagan esto en memoria de mí. ¿Saben qué yo pensaba cuando miraba estos pasajes y miraba esto? Creo que en la cena del Señor nosotros tenemos dos elementos sobre la mesa. Dos elementos que son símbolos. El pan y el contenido de la copa, el vino. Son símbolos. Símbolos que representan algo, símbolos que representan el cuerpo de Cristo y representan la sangre del Señor. Cada vez que nosotros nos sentamos a la cena del Señor, yo pienso para mí mismo, mire, esto lo comparto de todo corazón, yo pienso para mí mismo. La noche que el Señor fue entregado, dice 1 Corintios 11, la noche que el Señor instituyó la cena del Señor, uno va a los evangelios y puede ver que aquella noche los discípulos estaban muy turbados. Había un aire muy tenso. Y aquella noche cuando Jesús instituye la cena del Señor,
Él toma de la mesa que habían celebrado la Pascua, el pan, la copa, y se los da. Y le dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, aquella noche los discípulos tomaron el pan, comieron el pan, y yo no sé si discernieron lo que estaban haciendo. El Espíritu Santo todavía no había llegado sobre ellos. Bebieron de la copa, y no sé si entendieron o discernieron lo que Jesús les dijo. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, cuando uno piensa en Jesús, el que está sentado en aquella mesa con ellos, Jesús veía más allá de ese pan. Cuando Jesús parte el pan y se lo entrega, Jesús estaba viendo a sí mismo, horas después colgado en el madero de la cruz. Horas después estaba viendo, desamparado por el Padre. Horas después estaba viendo cómo Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Horas después estaba viendo cuando su sangre corría por ese cuerpo santo. La sangre que nos limpia de todo pecado. Y yo pensaba, cuando yo me siento a la cena del Señor y yo simplemente veo pan, me encuentro en un problema. Pienso para mí mismo, hermanos, yo pienso para mí siempre. Si yo me siento a la cena del Señor y solo veo pan, tengo un problema. Porque si solamente veo pan, no estoy viendo más allá de lo que tengo que realmente ver. Porque ese es el momento donde yo tengo con mis ojos espirituales ver al Señor. En toda su entrega. Ver el amor del Señor, en todo su sacrificio. Yo recuerdo cuando era inconverso, ¿no? Y tenía que ser bautizado en la Iglesia Católica para poder ser padrino de uno de mis sobrinos. 20 años tenía. Y tuve que hacer una serie de cursos como de 6 meses de un catecismo que iba y tenía que cumplir. Y en sí, después para bautizarme tenía que ir a misa. Y yo recuerdo que salía del baile, esperaba que se hagan las 8 o las 9 de la mañana. Iba a la misa, entraba, me daban esa cosita redondita y salía. Pero entraba y salía como... no podía ver nada. Pero cuando el Señor me salvó, y cuando me empecé a sentar a la mesa del Señor, y cuando veía ese pan y pensaba en ese cuerpo, qué maravilloso era ver los ojos espirituales se abrían para ver al Señor. Para ver al Señor. Ahora, el pasaje de Juan 9 combina así, dice así, verso 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El gran problema de los fariseos, de los escribas, de aquellos doctores de la ley. Ellos saben qué decían, nosotros vemos. Tenían la ley, pero era letra nada más. Jesús dijo de ellos, ciego, guía de ciego, ambos caerán en el hoyo. Ellos decían que veían, pero estaban ciegos. No querían creer para poder ver. Pero allí aquel muchacho, en medio de todas esas circunstancias, habiendo sido expulsado del ámbito religioso de una nación como Israel, ahora tenía vista física por el milagro de Jesús, pero tenía ojos espirituales para poder ver al Señor. Y uno piensa, ¿no? Porque la historia no termina acá. Por ejemplo, el relato bíblico tenemos que terminar acá. Pero ¿qué habrá sido la vida de ese muchacho? Yo siempre pienso en esto, cuando terminan los evangelios. Hechos 2:42 dice que los creyentes de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este muchacho, ¿iría a la cena del Señor en Jerusalén? Yo creo que sí. ¿Se sentaría a la mesa del Señor? Yo creo que sí. Y cuando miraba el pan, ¿qué veía este muchacho? ¿Qué veía? Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas lecciones podemos tener? Pero aquí vamos a terminar.
El testimonio de este muchacho ante aquellas personas fue, mira, yo no sé si es pecador o no. Yo sé una cosa, que antes yo era ciego, pero ahora veo. Ahora veo. Y si veo fue porque Él me abrió los ojos. Y es lo que Jesús quiere hacer hoy. Lo que Jesús quiere hacer cada día. ¿Y saben qué? Necesitamos que Jesús nos abra los ojos. Necesitamos que Jesús nos abra los ojos. El Señor bendiga su palabra. Amén. Gracias, Lalo. Sí, necesitamos ungir nuestros ojos con colirio, ¿no? Para que veamos. Gracias. Sí. Gracias por llevarnos a pensar en esto, ¿no? Y que todos los días podamos ir a la Biblia para ver al Señor. Yo voy a pedir a Omar que tenga bien terminar con una oración. Oramos. Querido Señor, muchas gracias primeramente por estar al lado nuestro. Muchas gracias, Señor, por abrir nuestros entendimientos y